Hola, buenas tardes a todos. He decidido hacer esta edición de Info que Peste, informaciones que apestan, en un video grabado. Y ahora les explicaré por qué. Info que peste en francés, que sería las informaciones que explotan, ¿no? Lo he decidido hacer en un video grabado porque primero el acoso y los insultos, eh, formas de difamar y calumniar de forma mentirosa no me permiten, cuando estoy en un video en directo, pues hacerlo de manera mucho más tranquila y pausada, que es lo que yo quisiera, ¿no? Y es lo que va a suceder hoy. Yo quería comentarles algunas noticias y después entrar directamente en lo que va a ser el tema de hoy, que va a ser el tema directo dedicado a Cuba, a la oposición y al exilio. Bueno, lo primero, he visto por ahí en un comentario, en un post que alguien ha puesto sobre Mariela Castro, la hijasa del tirano Castro II, en el que ella se dice sentir apenada por el pueblo norteamericano. Bueno, es muy hipócrita de su parte, porque ya sabemos que Mariela Castro y sobre todo su padre en los años 60, eso está en el libro de Humberto Fontova, Fidel Castro, el tirano predilecto de Hollywood o preferido de Hollywood. Hay una citación directa que yo he usado otras veces en palabras de su padre, Raúl Castro, en que declaraba que su mayor sueño era poner una bomba en el centro de Nueva York y hacerla explosionar, como mismo lo hizo Bin Laden en las Torres Gemelas. Ese era su sueño, Bin Laden se lo cumplió. De modo que no se esfuerce la hijasa Mariela Castro, moco pegado, en decir que ella se preocupa por el pueblo norteamericano, porque conocemos ampliamente de su hipócrita manera de proceder, de su asquerosa manera de proceder, queriendo no solo borrar la historia, sino sobre todo lo que hicieron su tío y su padre, ¿no? Ya sobre lo que dijo de las UMAP, ya lo he comentado en otro programa anterior. Fue también muy vergonzoso lo que dijo, comparándolas además con las escuelas del campo, como si las escuelas del campo hubieran sido paraísos terrenales, ¿no? Todo lo contrario, hubo también mucho abuso, muchas violaciones, muchas muchachas muertas, cortadas por las carretas, ahogadas en los ríos, violadas por los militantes que ahí estaban ocupando el cargo de profesores, ¿no? Entonces, militantes del Partido Comunista. Entonces, Mariela Castro, mejor que se calle esa boca apestosa que tiene y que se vaya a hacer lo que nunca ha hecho, es decir, a su casa, a estarse tranquila y mejor fuera de Cuba, ¿no? Es una familia que ya se tiene que ir de Cuba de manera inmediata y definitiva, para que por fin Cuba vuelva a ser lo que fue antes de 1959, porque su familia lo único que ha hecho es destrozar al pueblo cubano, destrozar a Cuba. Así que, como pretende ella estar apenada por el pueblo norteamericano, dadivosa dice además que ella quiere darle algo a ese pueblo en este momento de plaga, pero que ya sabemos, dice ella, quién se opone. ¿Qué le puedes dar tú de mejor al pueblo norteamericano que desaparecer de este planeta, ¿no? Lo mejor que podrías hacer por el pueblo norteamericano, Mariela Castro, es irte de este planeta, pero con verdaderamente no te vas a poder ir con la dignidad que se fue, por ejemplo, Reinaldo Arenas, al que tú no paras de
de ofender y de calumniar aún después de muerto, con la dignidad que murió, ¿no? Te deberás ir con todo ese odio que te ha llevado siempre a ser una de las peores ladronas, una de las peores destructoras, no solo de Cuba, de su cultura y además de eso, de algo que se llama vergüenza, ¿no? Tú eres una de las que más han contribuido a destruir la vergüenza, a destruir la decencia de Cuba. Entonces, yo creo que lo mejor que puedes hacer, Mariela Castro, es callarte la boca, irte definitivamente de ese país y terminar de una vez con tus improcedentes entrevistas, además con personajes que no dan absolutamente, no tienen ninguna importancia en el mundo, son unos degradados morales y no tienen absolutamente ninguna validez ni decencia para avalar nada, ¿no? Eso es lo primero que quería decir. Por otro lado, también en Twitter he leído a Díaz-Canel, yo le respondí como siempre hago, ahí hay personas que me siguen y que son testigos de mis respuestas al tipo este que ha sido nombrado directamente por Raúl Castro como su marioneta, por eso yo lo llamo marioneta como apellido. También él muy dadivoso, porque ahora les ha dado por ser dadivosos, dice que Cuba da, que Cuba no pide. Y yo les recuerdo que Cuba hace más, estuvo 30 años bebiendo de la teta soviética. Después, cuando se cayó el muro de Berlín y se tumbó el comunismo en los países del CAME, del este, comunistas del este, tuvieron que ir a mamar de la teta venezolana, una teta que esquilmaron, que la dejaron como una piltrafa, un país que destruyeron. Él, sobre todo, que él era uno de los especialistas en ir a dar grandes discursos con aquel chaquetón rojo que se ponía, a hacer esos grandes discursos que hacía en Venezuela. Así empezó él su carrera, destruyendo la moral del pueblo venezolano y esquilmando al pueblo venezolano, ¿no? Entonces, que se calle también la boca, que se acabe de ir, que renuncie, que dimita y que le dé una vez más, se le exige ya que, yo sé que no lo van a hacer, yo sé que solo lo van a hacer con drones, que se vayan una vez más todos de ese país y que den por fin paso a la posibilidad de que los cubanos de distinción, los cubanos de vergüenza, los cubanos de verdad, los cubanos de Cuba y no de Cagonia, ni no los cagonios, puedan por fin regresar a su país y puedan hacer lo que realmente merece Cuba, llevarla una vez más, no solo a lo que fue en el pasado, sino a mucho más de lo que pudiera ser Cuba en un futuro, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, aquí he terminado los 2 comentarios que quería hacer sobre estas gentuzas que desgobiernan bajo ese régimen castrocomunista a Cuba y a Venezuela. Y quería entrar de a lleno en el tema que me ocupa hoy principalmente. Ustedes saben que yo no gano nada con esto, que yo pierdo mucho más con esto. Yo no tengo ninguna entrada monetaria con esto, yo no tengo más que lo que me asiste, que es mi amor por mi país, por el país que yo imagino, no por el que es ahora, por el que yo imagino que pudiera ser, y por una cultura que existió y que sé que todavía tiene remedio y podría volver a existir, una cultura profunda, no solo artística, también una cultura educativa, una cultura de decencia, ¿no? Entonces, por eso estoy yo aquí hoy, porque ya yo creo que hay cosas que se debieran decir de una vez, ¿no? Han dicho que si me han matado, no, a mí nadie me puede matar. Hay mucha gente que lo ha intentado de verdad, de manera física. El castrismo lo ha intentado incluso y no lo ha logrado. Y han tratado también moralmente de lincharme y tampoco lo han logrado, ¿no? Así que yo no estaba muerta, andaba de parranda, como dice la canción, ¿no? O como en aquella que les puse de la cigarra del otro día,
cuántas veces me mataron, cuántas veces me morí y aquí estoy resucitando, ¿no? Y sigo cantando. Bien, yo escribí y se ha publicado en Libertad Digital esa carta que he escrito, carta abierta al presidente Donald Trump y carta abierta al vicepresidente Mike Pence, en relación con Cuba y con la oposición cubana. Es una carta que fue publicada, como he dicho ahora mismo, y los pudieron ver y comprobar ayer, en Libertad Digital, donde yo tengo ya desde hace muchos años una columna. Es un medio español muy leído sobre todo ahora, desde hace muchos años, un medio anticomunista, llevaba ya 20 años en línea, ¿no? Y publiqué esa carta abierta a Trump y a Mike Pence porque es muy necesario que el gobierno norteamericano, si no lo ha hecho ya y si no está fingiendo, como probablemente también pudieran estarlo haciendo, pues se quiten la careta, se quiten la venda que tienen en los ojos, no solo con el castrismo, que también la siguen teniendo, sino a pesar de las palabras tan generosas del presidente norteamericano por el 20 de mayo, el Día de la Independencia de Cuba, que son unas palabras muy generosas, siempre las hacen todos los años, es como una especie de ritual, pero nosotros no somos independientes, llevamos 61 años esclavos del comunismo y los Estados Unidos ha hecho verdaderamente muy poco para liberar al pueblo cubano del comunismo, teniendo además como antecedente el deber de hacerlo, puesto que ellos fueron los que le impusieron de verdad un embargo militar, un bloqueo militar al último presidente, Fulgencio Batista y Saldívar, con aquel embargo militar que se le puso para que no pudiera defender a su país, ¿no? Su ejército, a su ejército con ese embargo militar se le prohibió, se le impidió defender a su país de la manera que debía de haberlo hecho, que debió de haberlo hecho. Y además de eso, la prensa norteamericana también, por todo extraído de ese libro tan célebre que se llama El Cuarto Piso, pues del embajador Smith, debieran ya de una vez, recuerden los artículos de Herbert Matthews, todo eso, historia que ya ustedes conocen, pues debieran verdaderamente cumplir con un deber que tienen con nosotros, además de romper ese pacto de no agresión. Ya es hora que ese pacto de no agresión se rompa, que tuvieron a raíz de la crisis de los misiles, porque es necesario que Estados Unidos haga por fin una intervención quirúrgica en Cuba y acabe con esa familia, acabe con ese régimen de una vez y por todas, para que Cuba pueda ser verdaderamente libre. Eso es lo que siempre he pedido a la oposición. No toda la oposición está de acuerdo con eso. Yo respeto ese punto de vista de la oposición, pero yo no estoy de acuerdo porque la vida es una y se acaba. Y yo no he visto nunca, yo nací en 1959, no he visto nunca mi país libre. Yo tengo el derecho a verlo libre. Mucha gente ha muerto ya sin ver a Cuba libre y esa gente debieron de haber visto hace mucho rato su país libre antes de morir, ¿no? Eso se nos debe. Y es la razón por la que yo, lo siento mucho, hay gente de la oposición dentro de Cuba y fuera de Cuba que no están de acuerdo con mi posición. Hay mucha otra gente que sí, que me sigue, que están de acuerdo, pero yo creo que la solución más rápida sería eso. Solo costaría un mediodía solamente, sería a través de drones, sería muy rápido. Y sería una operación magnífica porque en un momento Cuba pasaría a tener elecciones en las que pues, se pudiera elegir un gobierno quizás de transición y después entraría en un sistema democrático usual, ¿no? Es lo que ya Cuba se merece desde hace mucho tiempo y eso no estaría alargando todo esto que hemos estado viendo durante tantos años, alargado, extendido por tirios y troyanos. Ese es el verdadero sentido de esta carta. El verdadero sentido de esta carta es denunciar
esas demoras, esos retrasos y además denunciar desgraciadamente, la traición que está haciendo una parte de la oposición hoy en día, que tiene nombre y apellido como está en la carta, ¿no? Bien, en esa carta yo hablo del grupo Cuba Decide, es un grupo del que voy a hablar extensamente hoy, liderado por Rosa María Payá Acevedo, ¿no? A la que yo suelo llamar Rosa María P. Acevedo. Ella se reúne, yo lo he anotado todo en mi libreta, como ustedes saben. Ella se reúne de este grupito al principio, que es el grupito al que ella desea pertenecer, no siendo de ese grupito, porque ella es una muchacha que fue criada de manera católica, una muchacha que fue criada en una familia verdaderamente muy estricta, sobre todo por parte de su padre, una familia muy decente, como en algún momento muy al inicio ella pudo probar, y sin embargo cae inmediatamente en manos, nadie sabe por qué, nadie se lo ha podido explicar, de un sujeto de muy dudosa calidad, que se hace llamar OLPL, Orlando Luis Pardo Lazo, que se ha construido de escritor de la noche a la mañana y que se hace llamar el escritor más grande de Cuba, tomando siempre, desde que empezó, ya por el nombre del blog con el que empezó, algo de post-revolución, el lunes de post-revolución, copiando Lunes de Revolución, aquella publicación de Guillermo Cabrera Infante. Este personaje siempre va así, ¿no? Va copiando, cogiendo, y así se ha ido construyendo. Un personaje nefasto, un personaje que se ha dicho, entre otras cosas, que la seguridad del Estado lo sembró en el colchón de esta muchachita para poder doblegarla, dominarla y moldearla a su antojo. Efectivamente, eso es lo que se ha dicho. Y eso es de lo que voy a hablar hoy aquí, ¿no? De cuántas cosas se han dicho de la oposición, no solo de este grupo, y que el exilio ha tenido que aguantar en silencio, calladamente, para no, porque se nos ha pedido siempre no hacerle daño a la oposición, a pesar de las cosas que sotto voce, en silencio, se han dicho y se siguen diciendo de la oposición. Para seguir con ella, todo este grupito que va armado de pistolas reales y se hacen fotos en Facebook con pistolas reales, que hablan de matar al prójimo, que hablan de que ya el prójimo está muerto porque ellos los mataron, sobre todo de embarcar a la gente como a ese pobre personaje que embarcaron ellos mismos, claro, mejor no hay otra palabra para señalarlo, que le mandaron una cantidad de dinero a Cuba, creo que fueron $600, sacado por la seguridad del Estado, porque además cometieron el gravísimo error, siempre lo cometen, de poner en la bandeja de plata de la seguridad del Estado la información, y es de la manera que este señor cae en Cuba, dentro de Cuba. No él es el que se hacía llamar clandestinos, o ese grupito que le tiraban sangre a José Martí, que ensangrentaban bustos de Martí, y de una forma u otra no tuvieron el cuidado que se debe tener para una tarea que además no sirve de nada, porque ya me dirán ustedes para qué sirvió esto, solo como un espectáculo más de gente que está ansiosa de fama, ¿no? Pues esta ansia de fama, este anhelo de fama, dio al traste con la detención de esta persona, que probablemente, yo no sé en qué ha parado eso, porque nunca se sabe, ese es el problema, en qué para nada. Probablemente esté todavía en una cárcel en Cuba, o no sé si salió y haya caído en desgracia, no se sabe absolutamente nada. Bien, como en estos días se han sacado falsedades, mentiras, acusaciones sobre personas que estamos hace mucho tiempo
trabajando en la oposición, personas que llevamos una gran cantidad de logros muy específicos y que están ahí, nadie los puede borrar en la historia de cada uno de nosotros y que no tenemos por qué estar todo el tiempo sacándolos, pero ahí están. El que no lo sepa es porque es un ignorante o porque llegó hace 5 minutos a esto. Y por supuesto, cuando usted llega 5 minutos tarde a todo, o 10 o 20 minutos tarde, pues usted no puede hablar porque usted no está informado, usted no está profundamente enterado de lo que los otros a los que usted ha querido difamar y a los que usted ha querido calumniar han hecho, ¿no? Todo con lo que han querido calumniar a una parte de la oposición entre la que yo me encuentro. En mi caso, pues, como ya lo he dicho antes, se encuentra, lo han sacado de mi blog, lo han sacado de mis libros y ahí está toda la información, ¿no? Yo no voy a volver sobre esto, ya yo dije que yo no iba a mencionar más a nadie, pero sí voy a hablar directamente de la oposición que está dentro y fuera de Cuba. Porque hace muchos años, y lo voy a subrayar otra vez, que nosotros estamos aguantando callados, nos dicen que no hablemos, que no hablemos, que no hablemos, y siguen ellos campeando por sus respetos, haciendo lo que les da la gana, como mismo hace la tiranía, muy parecidos a la tiranía, y burlándose de los que nos callamos y de los que por respeto y por unión de una posición, por unión a un proyecto, por unión a una idea, pues nos callamos, ¿no? Pero yo hoy voy a hablar de ciertas cosas que muchas personas saben que se han dicho y que nosotros sencillamente nos hemos callado por pudor, por respeto, ¿no? Aquí se ha hablado mucho. Primero, ustedes ven que en otras partes del mundo la oposición se critica entre ellos, opinan en contra entre ellos. Se ha visto en la oposición venezolana que se critican entre ellos, se atacan entre ellos, lo más normal desde el punto de vista político. Y hay también burlas políticas y hay también, como decimos, performance, como les gusta llamar a estos jóvenes de la joven oposición que siempre tienen un decreto a mano, cuando el verdadero decreto es el decreto del 1 de enero de 1959, ¿no? Y que siempre tienen un proyecto tan nefasto como crear un museo de la disidencia, mezclando a Atuey, José Martí, Osvaldo Payá, Félix Varela, con el tirano peor que ha tenido Cuba y uno de los hombres más malvados que ha tenido el mundo, Fidel Castro, ¿no? Entonces, eso es criticable, eso llega un momento que ya uno no puede soportarlo. Yo estuve muchos años silenciando todo esto, callada en favor de, precisamente, de no darle armas a la tiranía. Pero es que las armas de la tiranía, que ya las tienen, por supuesto, se las dan ellos mismos. ¿Cómo se la dan ellos mismos? Bueno, pues haciendo un video, como hizo Orlando Luis Pardo Lazo, donde se masturbaba. Ese video está todavía en Vimeo. Yo lo he puesto, se ha puesto en varios lugares, masturbándose sobre la bandera cubana, desnudo sobre la bandera cubana, diciendo improperios sobre la bandera cubana, gritando que él es un fascista en una radio que se llama y televisión que se llama José Martí en Estados Unidos. No había hombre más antifascista que Martí, en la que precisamente los venezolanos que estaban ahí ese día se levantaron airados, le dijeron primero todo lo que tenían que decir y le dijeron que no podían seguir así al lado de él, diciendo, y él se levantó y se fue. Al otro día, para mi asombro y asombro de una gran cantidad de gente, fue al revés. En lugar de él pedir disculpas, pues los dos periodistas, Karen Caballero, a quien yo tengo en gran estima, y mi querido Marcano, pues tuvieron que pedirle disculpas a él, ¿no? O sea, oprobiosa, nunca se había visto nada igual, que alguien que se declare fascista
de la manera en que lo hizo, pues haya que pedírsele perdón a él por esa razón, ¿no? Entonces, bueno, la oposición china también siempre yo he participado en muchos eventos internacionales donde me he encontrado con diferentes grupos de oposición de diferentes partes del mundo. La oposición china también siempre tiene encontronazos, ellos no se callan, ellos se dicen las cosas en su cara. La oposición vietnamita exactamente lo mismo, la oposición iraní también, y así sucesivamente, ¿no? La venezolana lo acabo de contar y de decir. La única oposición a la que se le exige, y llevamos 61 años en esto, es silencio, por favor, no hablen, pese a lo que salga, porque la tiranía va a tener las armas para entonces desunirnos. En primer lugar, nunca hemos estado unidos porque el mayor valor de la democracia es precisamente la diversidad de ideas, la diversidad de proyectos, el pluripartidismo, y esa gente lo ven en Estados Unidos, lo ven aquí en Europa, que conforman gobiernos, que conforman sistemas políticos, nunca van unidos hacia una misma dirección, porque eso se llamaría lo que ya tenemos en Cuba, totalitarismo. Y nosotros no queremos más totalitarismo. Estamos hace muchos años dándolo todo, sacrificando la obra, en mi caso, sacrificando proyectos, sacrificando reconocimientos, sacrificando contratos, en mi caso, para que a Cuba, a mi país, al país que yo amo, no vuelva el totalitarismo. Entonces, como en estos días se han sacado tanta información sobre cosas que se inventan, que además mentiras sobre mi vida privada y sobre la vida privada de otros, en el caso de Antonio Rodiles, de estado de SAT, tantas cosas que se dicen, pues yo voy a empezar a sacar también cosas que se han dicho desde hace muchos años de estos grupos opositores y que nosotros nos hemos callado por pudor, por no tener que darle una justificación a la dictadura. En estos días se ha unido a este espectáculo lamentable un señor que se llama Ángel Moya, que fue o es, no se sabe, ahí voy, de esposo o lo que sea de la señora Berta Soler, que como saben hasta ahora es la líder de las Damas de Blanco tras el asesinato que no se ha podido probar porque, entre otras cosas, esta señora cuando fallece Laura Pollán de manera muy extraña en un hospital tras una enfermedad que fue violenta y rápida, que además se pudo ver por fotos que le hincaron algo en el brazo, los esbirros que ahí estaban, las turbas castristas, y esta señora muere de inmediato en un hospital. Todo el mundo dice que fue un asesinato, pero su familia, desgraciadamente, o el dolor o lo que fuera, no quiso llevar esto o no pudieron llevar esto a donde tenían que llevarlo y se han sencillamente callado, ¿no? Pero esto todo el mundo sabe, todo el mundo sospecha, mejor dicho, que fue un asesinato del castrismo, ¿no? La líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán. Berta Soler era la mano derecha o la segunda de las Damas de Blanco, pero la hija de Laura Pollán era una de las que más presente estaba en el movimiento de las Damas de Blanco, ¿no? Esta muchacha, cuando su madre muere, desde luego está Laura Labrada, se llama ella, lo estaba buscando, Laura Labrada, está con su inmenso dolor y por supuesto ella asume un rol que probablemente ella estaba muy preparada para eso porque ella había acompañado a su madre durante todos esos años, desde el 2003, en el movimiento, ¿no? Bueno, pues lo que sucede no se sabe exactamente qué fue, pero se dijo, y esto también nos callamos y no se averiguó nada, no se transparentó nada, no se aclaró nada,
se dijo que Laura Labrada había sido expulsada o que ella se había tenido que ir por la gran presión y el gran egoísmo de Berta Soler. Yo no tengo nada en contra de Berta Soler, yo he tenido siempre muy buena apreciación de ella, a pesar de que desde el primer momento, y vuelvo a esto, se dijo, por ejemplo, algo que nos callamos todos. Yo recuerdo que yo se lo pregunté a Laura Pollán por teléfono, con la que yo hablaba bastante, y ella me dijo, esto es cierto, pero no es exactamente así. Ella quiere, como esposa que fue de él, pues estar ahí. Y bueno, se dijo que, primero que Ángel Moya había sido policía, eso lo sabe todo el mundo. Ángel Moya había pertenecido a la policía castrista. Creo que Berta Soler también había pertenecido a la Berta. Digo creo porque eso lo tienen que aclarar ellos. Es lo que se ha dicho y a nosotros nunca nos han aclarado nada. Y nosotros aquí desde el exilio apoyando a personajes cuyo pasado desconocemos y que no ha sido claro ni transparente, ¿no? Bueno, esto se dijo que ellos habían pertenecido a la policía, pero que se habían metido en la oposición, como ha ocurrido tantas veces, ¿no? Ha habido tantos guardaespaldas de Fidel Castro que han ido a Miami a escribir libros, tantos hijos de comandantes, generales que andan por el mundo viviendo de esta historia que no nos extraña a nadie, ¿no? Entonces, que esto haya sucedido, pues evidentemente pudo haber sucedido. Ellos son los que lo tienen que aclarar, ellos son los que tienen finalmente que decir una vez y por todas cuál es la verdad. Porque yo, como ustedes ven en mi camiseta, verdad, libertad y vida para Cuba, ¿no? Bien, seguimos. La verdad es esencial para la libertad. Y cuando se lanzan improperios, mentiras, calumnias, difamaciones sobre una persona que lleva muchos años y que no ha escondido nada porque todo está ahí, como yo lo he dicho y como lo han dicho otros que han sido también atacados y difamados y calumniados, ahí está todo. Y uno, en mi caso, todo está limpio y enseñado y mostrado. En el caso de ellos, de esta gente, no. Le hemos tirado una toalla siempre por la unión, por la cosa de Cuba, pero ya esto se va a acabar porque ya llevamos mucho tiempo aguantando estas situaciones con el mal pago de que nunca ellos levantan la voz por uno, ¿no? Como fue el caso cuando se hizo esta reunión en Madrid, que yo cité hace unos días, en que se pidió unánimemente, con unanimidad, por favor, se pidió que el gobierno español iniciara una investigación sobre el asesinato de Osvaldo Payá Sardiñas, líder del Movimiento Cristiano Liberación, padre de Rosa María Payá, y Harold Cepero, y tanto Joanny Sánchez como el marido de Joanny Sánchez, Reinaldo Escobar, como Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y todos los que allí estaban, se negaron rotundamente a unirse a esa proposición. Una proposición, señores, tan necesaria y tan transparente. Dijeron que no. Ellos tienen que explicar por qué lo hicieron, ¿no? Entonces, yo me refiero a esto porque yo no sabía nada de esto de que Berta Soler y Moya no eran pareja cuando se inician las Damas de Blanco y ella se inserta en las Damas de Blanco sin ser pareja de un preso político, ¿no? Esto yo me entero porque yo tenía un gran amigo, Jorge Pomar, que vivía en Alemania. Él falleció ya. Ustedes recordarán, los que siguieron los blogs, que él tenía un blog que se llamaba El Abicú Liberal, donde él tenía una gran cantidad de artículos, ensayos, donde él sí sacaba la verdad de todo esto. Él contó en una ocasión, que así fue como sale a la luz toda esta información, que él, que había pertenecido a Criterio Alternativo, un movimiento que se había dado en Cuba a finales de los 80, inicios de los 90, y él era uno de sus fundadores. Él había sido preso político, su mujer había muerto de cáncer,
Él decía siempre que él pensaba que su mujer se había enfermado justamente por haber estado yendo a la cárcel, a las cárceles donde él había estado, y había cogido ese cáncer y había fallecido, ¿no? Él ya una vez en el exilio, viviendo en Alemania, él trabajaba para una de las más grandes radios alemanas, la más grande, y donde trabaja ahora precisamente Giovanni Sánchez, o creo, no sé, trabajó por un tiempo. Él pidió a las damas de blanco que si por un problema para honrar a su mujer, para reconocerla, aunque estuviera muerta, no le podían dar post-mortem, de manera póstuma, el reconocimiento de pertenecer y de ser llamada dama de blanco también. Eso se le negó. Se le negó porque le dijeron que no era posible porque ella estaba muerta, porque ella no estaba no había estado en el movimiento y nada de eso, ¿no? Bien, él estuvo muy dolido por eso y fue esa la razón por la que en un artículo él saca todo esto, que Ángel Moya había sido policía, que Berta Soler tenía estrechas relaciones antes de ser dama de blanco y de ser de la oposición, con la policía, que ellos no estaban juntos, que estaban separados cuando empezaron las damas de blanco y ella entró en las damas de blanco y que todo esto era la realidad y que él estaba muy dolido por lo que le habían hecho y le había dicho, ¿no? A pesar de todo eso, sabiéndolo y sin preguntar nada más que a Laura Pollán, en mi caso, yo inicié en este país, en Francia, donde se entiende muy poco lo que pasa en Cuba y cuando se entiende casi siempre a favor de la tiranía y por eso se entiende mal y se entiende de manera injusta, un homenaje a las damas de blanco. Ese homenaje se hizo, no voy a contar cómo fue, los problemas que tuve para hacerlo, pero afortunadamente se hizo porque a mí me respetan mucho en este país, porque el alcalde de este país tenía una muy buena relación, primero con mi obra, la había leído, y yo le expliqué, le conté, porque aquí no se sabía quiénes eran las damas de blanco. Empezaron a salir algunas informaciones, pero muy esporádicas como salen aquí, y muy poquitas, a pesar de que en esa época la prensa estaba bastante interesada y divertida en el caso, porque puesto que había habido la Primavera Negra del 2003 y había 75 personas injustamente encarceladas, ¿no? Además de los otros que estaban encarcelados desde hacía muchos años, ¿no? Entonces, aquí se hizo ese homenaje a las damas de blanco. Yo me callé todo esto, yo no dije absolutamente nada, ni pregunté nada, ni toqué nada más el tema, precisamente en favor de la unión, en favor de que este proyecto y homenaje sucediera. Y nadie ha dicho nada más, todo se ha callado. Bueno, se han dicho que si se compró una casa para las sedes de las damas de blanco, que si se pagaba a la gente que iba a manifestar con lo que se pagara. A mí eso no me importa porque yo sí estoy de parte de que la gente reciba un incentivo, dado que pierdan los trabajos, dado que no pueden, la tiranía les cierra todas las entradas para la subsistencia, y yo sí estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo que todo esto se haga con claridad, yo estoy de acuerdo que todo esto se haga con transparencia, yo estoy de acuerdo con que todo lo que ustedes le piden, en este caso, esta gente que lo ha pedido en los últimos tiempos, documentaciones, declaraciones de impuestos, gastos, todo esto se muestre, porque no solo, yo creo que los grants son legales, son algo que además el gobierno norteamericano tiene previsto, es un dinero de los impuestos norteamericanos previsto para esto, que no solo se le da a Cuba, se le da a otras partes del mundo, como explicó este señor que hablaba de la USAID, que hablaba tan mal español,
Y este dinero está previsto para eso y los Estados Unidos tiene eso previsto para eso y es justo que se le dé a los que lo necesitan. Pero también es muy necesario que esas personas que lo necesitan de manera transparente muestren en qué lo han utilizado, ¿no? Si se les pide a unos, pues es normal que se le pida a los demás y que no sea solo a una persona, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, cuánto han recibido las damas de blanco, no solo de los gran americanos, de los suecos, de los alemanes, del premio Sájarov, en qué invirtieron el premio Sájarov. Yo de eso nadie sabe nada, ¿no? No sabemos absolutamente nada y sería bueno que se supiera. Sería muy bueno que por fin se supiera. Yo no estoy acusando a nadie de nada. Yo estoy diciendo que si ustedes están acusando y mostrando, pues es lógico que ustedes también exijan que los otros muestren y que lo exijan y cuenten la verdad de lo que ha habido alrededor de todas estas personajes de la oposición, ¿no? Personajes de la oposición que no siempre han tenido un historial limpio, claro, como no es necesario tampoco que se tenga, porque igual mañana alguien que está en la calle muy mal, muy jodido en Cuba, es quien decide pues ir y matar a Raúl Castro, ¿no? Que es de lo que se trata ya. De eso es de lo que se trata ya. Entonces, a las damas de blanco, actualmente, averigüen bien, porque ha pasado mucho, yo no voy a contar ya todo lo que ha pasado, pero averigüen bien qué ha pasado con las damas de blanco, porque se le ha acusado a Estado de SAT, como he visto yo, de destrozar a las damas de blanco, de destruir, que se introdujo este señor Antonio Rodiles en las damas de blanco, que no permitió que salieran más a marchar. Bueno, pero ¿quién le impedía a Berta Soler marchar? Porque si la tiranía no se lo impedía, ¿por cómo es posible que ella se dejara impedir por Antonio Rodiles o por quien fuera salir a marchar? Bien, quien de verdad le da el puntillazo y le da el escopetazo a las damas de blanco es la señora Elena Larrinaga. Averigüen bien, averigüen lo que esta señora declaró. Yo la conocí muy bien. Esta señora quiso nombrarme y me nombró vicepresidenta de un grupo que ella hizo en Madrid, donde se agrupaba a toda la oposición europea en un solo movimiento que ella dirigía. Esta señora salió de una clase muy acomodada en España. Yo no había nunca oído hablar de ella como opositora. De buenas a primeras salió, floreció como florecen, que tú das una patada y sale un boniato. Todos estos opositores. Es una señora que tiene muy buen verbo. Yo se lo felicité en muchas ocasiones, hasta que en el mundo, cuando se hizo el cambio de poder hacia Raúl Castro, que muchos creían que Raúl Castro era un aperturista, que Raúl Castro iba a dar muchas facilidades a todos estos que fueron dueños antes. Ella, su familia fue dueña antes de la Antillana de Acero en Cuba, según supe, que Raúl Castro le iba a dar esta oportunidad a todos estos dueños de volver a Cuba, y se decía, el propio Carlos Alberto Montaner lo dijo muchas veces, que Raúl Castro no era igual que su hermano, pese a que Raúl Castro con el Che Guevara fusiló a una gran cantidad de gente y asesinó a una gran cantidad de gente, ¿no? Entonces, todo el mundo tenía esas esperanzas que yo jamás tuve, ¿no? Yo lo dije en ese momento, escribí un texto en mi blog, renuncié a ese cargo de vicepresidenta o vicepresidente, que es como se dice, de esa fundación que ella creó. Ella me escribió, más nunca hemos tenido relaciones, pero ella ha ido tomando poder, creó una asociación ahí en Madrid, y así se hizo jefa, ¿no? Como todos que se hacen jefes y jefos. Entonces, esta señora es la que hace muy poco le da el puntillazo a las damas de blanco,
queriendo tomar, eso búsquenlo en internet, pongan el nombre Elena Larrinaga, Berta Soler, para que ustedes vean lo que sale, lo voy a poner ahora aquí. Por ejemplo, bueno, Berta Soler le escribe a ella, la única representante de las damas de blanco soy yo. Esta señora quería hacer una cosa que se llama una red de mujeres cubanas, donde iba a reunir a las damas de blanco, lo mismo que hizo en Madrid, o sea, la mentalidad esa totalitaria de acabar con la diversidad, acabar con lo distinto de cada uno y reunir todo en un solo movimiento que ella pudiera controlar y dominar, ¿no? Bueno, ahí hubo su rifirrafe, que yo estoy muy ajena a eso, pero lo van a encontrar todo en internet. Aquí hay un blog de la seguridad del Estado, que todo el mundo sabe que es de la seguridad del Estado, que se llama Mateo Pereira. Yo no jamás lo leo, jamás entro ahí, pero me mandan copiado, porque yo he pedido que me lo manden copiado para no entrar ahí, las cosas que se publican ahí, ¿no? Esta señora, este blog tiene sus preferidos para atacar, saca información. Ahí, como ustedes saben, salió una foto de Ángel Moya desnudo en una cama. Según se decía ahí, la foto está ahí, ustedes la podrán ver, de la que otra vez más Ángel Moya creo que no se expresó, no dijo nada y todos nosotros tuvimos que callarnos. Foto desnudo en una cama del esposo de la líder de las damas de blanco, decían que eran con otras mujeres, eso a mí no me importa, esa es la vida privada de cada cual y eso es lo que hace la seguridad del Estado cuando usted no está de verdad pendiente de lo que se le ha entregado a usted en las manos como tarea para el futuro de Cuba y para la libertad de Cuba. Cuando usted está en pito y en flauta. Cuando usted le da en bandeja de plata a la seguridad del Estado ese tipo de información que la seguridad del Estado tiene acceso a, incluso a fotografiar, eso es lo que destroza, lo que verdaderamente destroza movimientos y destroza proyectos. Porque la gente lo va viendo y la gente se va preguntando. Y uno aquí callado porque la unidad, porque los pobres movimientos de allá adentro. Pero ya esto rebasa, señores, rebasa. Y me da mucho dolor tener que reconocer que en muchas ocasiones se le ha puesto en bandeja de plata y se le ha puesto en las manos a la seguridad del Estado este tipo de información. En ese blog jamás ha salido una crítica a Orlando Luis Pardo Lazo, ni sus fotos masturbándose en la bandera, nada. Y mira que hay para sacar. Tampoco ha salido nunca una crítica a Lyudmila Santiesteban, que todo el mundo sabe, pero también hay que callarse, esta advenediza que solo vive lapeando movimientos. Primero se pegó a mí. Yo no tengo ningún movimiento, pero ella vio que yo tenía una voz y quiso pegarse a mí. Yo inmediatamente la batié porque me di cuenta, no me di cuenta al momento, pero al tiempo me di cuenta de quién era este personaje, ¿no? Después se pegó a Maripaz Pérez Nieto, le robó mucha información a Maripaz Pérez Nieto, Martínez Nieto del grupo Azopasco. Después se pegó, fue a Cuba, allí estuvo entrevistando a damas de blanco, incluso una de ellas me dijo, soy este personaje que tú has mandado, y yo no sabía ni que ella estaba en Cuba, ni me lo dijo. No hace entrevistas, hace interrogatorios. Este personaje jamás aparece criticado en ese blog de la seguridad del Estado, nunca, a pesar de que ha salido en cuera con una bandera, la bandera cubana, a pesar de que salió con un cartelito diciendo que el que le diera $1 ella le daba por el privado mucho más de su encuerismo, por eso la han llamado la encuerusa de Jersey City, y a pesar, bueno, se ha ido pegando a varias gente, entre ellos se pegó a Rodiles cuando el movimiento Todos Marchamos,
se pegó a Giovanni Sánchez después de haberla criticado. Un horror, porque esto empieza con Giovanni Sánchez en el 2007, cuando ella saca su blog, después ya que muchos teníamos blog, porque mi blog es del 2004. Después de Giovanni Sánchez, que era la mujer que iba a liberar a Cuba, de ahí todavía estamos esperando, esta mujer empezó a hablar horrores de Giovanni Sánchez. Yo, que había apoyado al principio a Giovanni Sánchez, hasta que me di cuenta con las preguntas que le hizo a Obama, que esto era un proyecto de este gobierno de Obama, un proyecto nefasto para Cuba, pues esta mujer dio la Lyudmila Santiesteban, a la que llaman la Friusa, averigüen por qué, un nombre que le pusieron desde Cuba. Esta mujer dio un giro de no sé cuántos grados, más para allá de los grados posibles. Se puso de parte de Giovanni Sánchez, se hizo amiga de Giovanni Sánchez, se pegó como una lapa a Giovanni Sánchez. Después fue a Estado de SAT, con Todos Marchamos, y después ahora es a este grupito de Rosa María Paya. A donde quiera que esta mujer llega, esta mujer es fuente de problemas, fuente de destrucción, de desunión, de chisme y de perversidad. Hay mucha perversidad en esta mujer. Y sin embargo, tenemos que callarnos. El exilio que lleva tanto tiempo en esto, no solo soy yo, una gran cantidad de gente ya mayor que tomaron las armas, el mismo Esteban Fernández, que tuvo que hacer un escrito reconociendo que se había equivocado con ella y que a los 16 años iba a entrar en Cuba y se preparó para entrar en Cuba como un expedicionario para liberar su país. Pues toda esta gente se tiene que callar porque ellos exigen que uno se calle en unión de los proyecticos que ellos hacen para darse valijú ellos y de ninguna manera para liberar a Cuba. Este video va a ser largo, yo tengo conciencia de eso, pero tiene que ser así. Y si es muy largo, yo después haré otra parte. Tenemos este caso tenemos muchos casos, las damas de blanco, después Guillermo Fariñas, que todo el mundo sabía sus orígenes, militar, formado por la KGB, Angola, un tipo que viene verdaderamente, que se sabe, se ha dicho 1000 veces, que le robó firmas y que metió firmas falsas en el proyecto Varela, que incluso un informe que iba para la seguridad del Estado se coló dentro de un sobre que él le dejó a Osvaldo Payá. Eso se sabe, pero había que callarse por la unión, porque Fariñas, que esto, bueno, el día después que muere, que matan a Orlando Zapata Tamayo, este señor sale y hace una huelga de hambre que, en lugar de conseguir que los focos de la prensa internacional, como estaban puestos, siguieran en la madre de Orlando Zapata Tamayo, en Reina Loida o Reina Luisa, sobre ella y sobre este asesinato, crimen de la tiranía, pues este señor consiguió virarse los focos para él, desnudarse y estar así días de días para que hablaran de él y no se hablara de lo esencial que era el asesinato de Orlando Zapata Tamayo. Esto se ha olvidado también, nos tuvimos que callar. Yo no me callé, mucha gente se calló, mucha gente me atacó porque yo lo dije. Yo dije, esto no es posible, no se puede hacer esto. Fueron ataques terribles. Yo estoy preparada para esto porque yo llevo mucho tiempo en esto, observando y viviéndole en mi carne propia. Guillermo Fariñas, que se ha visto en la misma época del movimiento feminista y todo esto que se ha armado ahora, con el que ustedes saben que yo estoy en contradicción y en contra, porque yo soy feminista de las de antes, no de las de ahora. Este señor le han sacado un video, por supuesto, la seguridad del Estado, porque le dan la posibilidad de que le hagan estos videos, abofeteando a su mujer, golpeándola, llamándola de todo. Y el exilio se ha callado. Y nos hemos tenido que callar en nombre de la unión, en nombre de que no se conociera internacionalmente que este señor golpeaba a las mujeres. Un premio Sájarov, un tipo que le han dado un premio Sájarov. Bien, hay que callarse, no se puede decir. Todo esto golpeando, un maltratador de mujeres, un tipo que ha ido a operarse a Estados Unidos de la vista, un tipo que va y viene constantemente y que no hace, ¿qué ha hecho Fariñas en los últimos tiempos? Pero que ha mostrado él
¿Cuál es la transparencia de sus impuestos, de sus papeles, de lo que ha hecho con el dinero que se le ha dado, que le ha dado la Fundación Cubanoamericana, donde cuando tú entras hay un gran retrato de Fariñas, ¿no? No hay un retrato, yo no vi un gran retrato de Mascanosa, precisamente de Jorge Mascanosa, gran hombre. Yo vi el gran retrato, igual el de Mascanosa estaba en otro lugar, pero yo el que vi fue el gran retrato de Guillermo Fariñas, ¿no? Entonces, ¿qué hace este hombre? Transparencia, señores, si van a pedir transparencia, que sea para todos, los movimientos opositores dentro y fuera de Cuba. Por el momento he hablado de... Bueno, se ha parado el video porque me entró desgraciadamente una llamada. Yo sigo haciendo la segunda parte de este video. Yo sé que va a ser largo, pero es necesario que todo esto se diga. Eliezer Ávila sale en un momento en que hay un problema enorme dentro de Cuba. Aparece en los blogs, aparece el personaje de Yoani Sánchez que copó todo a nivel internacional. No se oía nada más que hablar de esta señora, una señora que hizo mucho daño y lo sigue haciendo a la prensa libre en Cuba, a la prensa que de verdad quiere ser más profunda en los abusos de derechos humanos que se cometen en Cuba. Esta señora empezó con un blog que era una especie de bodega en la que se decía lo que no hay hoy, las papitas que fue a comprar a esto, lo otro, y así empezó y así fue, denunciando algunas cosas desde una posición socialista, una posición de izquierda, una posición en la que se veía que tanto ella como su esposo, Reinaldo Escobar, necesitaba y tenían el apoyo de la izquierda norteamericana, del presidente norteamericano. Ella se reunió con Joe Biden, ella se reunió con Obama, ella fue muy apoyada por el grupo PRISA, que es un grupo de información importante dentro de España, y ha sido muy apoyada durante todo este tiempo por la izquierda internacional. Esta señora, cuando llega a Brasil, su primera salida de Cuba su primera salida de Cuba después de que ella se armara como opositora, porque ya ella había vivido, recuerden, en Suiza, casada con un suizo, mientras se veía con su marido no casado, Reinaldo Escobar, el padre de su hijo, porque él mismo me lo contó, da la casualidad que este señor, que había sido, yo había conocido de joven, cuando yo saco mi novela La Nada Cotidiana, de buenas a primeras, este señor se aparece aquí en París, en la guardilla donde yo vivía. Él no lo puede negar, yo no sé cómo se apareció, y me pregunta, bueno, pero ¿cuál es tu plan, tu proyecto? Y todo, yo le cuento, mi proyecto es quedarme, yo no resisto más. Él me cuenta que había estado en un grupo opositor con Cuesta Morúa, que ustedes todos saben que es socialista, Manuel Cuesta Morúa, y que ahora vivía en Alemania con una señora alemana que era su amante, su mujer, qué sé yo, pero que la verdadera mujer de él vivía en Suiza, casada con un suizo, y que con ella tenía un niño, ¿no? Bueno, esta era Yoani Sánchez. Yoani Sánchez regresa a Cuba, no sé, repatriada. Ella deberá explicar, porque nunca lo ha explicado. Esto es otra cosa, que cuando se le ha preguntado a esta señora, incluso había una entrevista con el que había sido esposo de ella. Esa entrevista desapareció, no se sabe nada quién borró esa entrevista de la red. Este hombre incluso dijo, yo no voy a decir mi nombre completo, yo no tengo por qué decirlo, yo tengo miedo. Y este hombre quitaron esa entrevista, ¿no? Ella regresó, se reúne de nuevo con Reinaldo Escobar, que por cierto, todo hay que decirlo, ¿no? Ya que se ha hablado de orgías en estos días, la única vez que a mí, la única no, ha habido otras, pero una de las veces, cuando yo tenía 19 años, que me invitaron a una orgía en La Habana, fue Reinaldo Escobar, al que le llaman macho rico. Si vamos a hablar, vamos a hablar. Este señor me invitaba a una orgía con una periodista inglesa que se llamaba Kat, que trabajaba
en la revista Cuba Internacional, donde él trabajaba, y con una periodista muy conocida de la televisión cubana, que vive actualmente en Miami, cuyo nombre es Estrella Fresnillo. Yo, por supuesto, como nunca me ha interesado este tipo de cosas, pues yo me levanté y me fui. Y yo no tengo que dar más explicaciones de esto, pero esto, si vamos a hablar, si van a sacar este tipo de cosas, pues vamos a sacarla, ¿no? Porque las cosas hay que decirlas según ustedes y hay que aclararlas, ¿no? Pero vamos a pasar ya directamente a Rosa María P. Acevedo, ¿no? Payá Acevedo. Rosa María P. Acevedo tiene que responder a muchas cosas. Yo creo que es el momento en que como ya se le ha pedido a Rosa María, acepte que ella tiene que por fin entrar en un debate, por fin hablar y no decir el discurso que se aprende de memoria, que es evidente que ella va a los lugares con un discurso aprendido, ¿no? Rosa María Payá, cuando a Yohanny Sánchez la ponen a congelar, puesto que ha habido un cambio de gobierno en Estados Unidos, y todo esto tiene que ver, señores, no se engañen con los cambios de gobierno en Estados Unidos. Cuando hay un cambio de gobierno en Estados Unidos, se va Obama y llega Trump, Rosa María la ponen a Yohanny Sánchez la ponen a congelar, y como esta muchacha a la que le habían asesinado al padre, que era el líder del Movimiento Cristiano Liberación, pues entra siempre avalada por esto, por ser la hija de Osvaldo Payá, entra en el plano internacional. Esta muchacha ha sido recibida en todas partes por ser, al inicio, la hija de Osvaldo Payá. Así fue que fue a España, donde ella tenía familia, tiene familia. Llegó aquí porque yo, por supuesto, yo había sido muy crítica, lo he dicho muchas veces, ahí está todo, yo lo he mostrado todo. Con Payá, después, todo eso, Payá era una persona, lo he dicho siempre, que se le podía criticar y que explicaba muy bien sus puntos de vista, con los que uno no podía estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y él lo aceptaba también, pero él siempre explicaba. Ella incluso cuando estuvo aquí, que estuvo en mi casa con su madre en 2 ocasiones, ella siempre me hablaba de si tú hubieras conocido a mi padre. Yo le decía siempre, yo conocí a tu padre, él estuvo aquí. Yo lo filmé, se le filmó en ese encuentro que hubo en Le Nouvel Observateur, que lo recibió Catherine David, Laurent Müller y Jacobo Machover sirvió de intérprete. Esta muchacha que estuvo en mi casa, que aquí se durmió en mi cuarto, su madre en el cuarto de Luna, que la invité a comer, le di todos los cuidados que yo acostumbro a darle a las personas que yo admiro y aprecio. Cuando esto sucedió, que salió de aquí, como ella andaba ya con este tiparraco que se llama Orlando Luis Parlo Lazo, que es lo más desagradable que se puede imaginar, y ustedes ya sabrán por qué, lo habrán visto por qué, que nadie entendía por qué esta muchacha se había hecho novia de este tiparraco, que incluso yo se lo pregunté a la madre me dijo, yo tengo mucho miedo, no hay nada que hacer, porque ella es mayor de edad, ella se puede ir. Ahora la madre felicita al tiparraco porque ya preñó a otra, ¿no? Porque este es el tipo de gente, señores, que está metido en este grupo de Cuba Decide. De esta gente, de este tipo de gentuza, se reúne esta muchacha que además de eso lucha a brazo partido porque ella piensa que será aceptada por este grupo de mediocres y este grupo de gente de muy baja estofa y calidad, y nunca lo logrará porque ella nunca podrá borrar su pasado de católica, que iba para monja, todo el mundo lo sabe. Ella nunca podrá limpiarse delante de estas personas de la gran educación que le dio su padre y que se le dio en su casa y que su familia le dio, y nunca podrá entrar en ese ambiente porque nunca la aceptarán, porque ella no es de ellos. Pero ella se debate por ser aceptada por este elemento y arrastra a todo este elemento a un grupo que ella crea a partir, o ya ella había empezado a crear con una argentina
de izquierdas que se le cuela también en la vida, que ella había empezado a crear con el nombre de Cuba Decide. Pero a raíz de que ella suelta este grupo de Cuba Decide, que ya tenía preparado su página y todo en internet, esto se descubre después, a raíz de que el Movimiento Cristiano Liberación, su padre muere, pues hacen unas elecciones democráticas para elegir a un líder. Ese líder fue elegido, fue Eduardo Cardet. Ella no lo acepta, ella dice que no lo aceptará de ninguna manera, que tiene que ser ella la que tiene que ser la líder del movimiento. Claro, ya había viajado a Suecia, había viajado a España, a algunos países, y se sentía con derechos. Derechos que una persona, por ser heredera de su padre, no tiene. En un movimiento político esto no existe, a no ser que se quiera imitar, se quiera hacer lo mismo que hace la tiranía de el tirano mayor, Castro I, nombrar al hermano Castro II y después Castro II nombrar a este monigote y después quién sabe si nombrarán a Mariela Castro, moco pegado, o al cangrejo o al visco, ¿no? Así es. Entonces esto es lo que pasó con este movimiento, Cuba Decide, que desde que sale ya amenazando al Movimiento Cristiano Liberación. De hecho, consiguen ella y su madre que el dinero, que esto es lo que ella tiene que contar, porque esto es lo que se dice. Yo no quiero que me digan, esto es mentira, esto no. Yo quiero que lo que se está diciendo por ahí desde hace mucho rato y que uno se ha tenido que callar, que ella lo aclare, que ella salga a debatir, tal como se le está exigiendo a otros, a Rodiles y a otros, que ella salga a decir si esto es verdad o mentira. Yo quisiera saber, Rosa María Payá Acevedo, si es verdad que tú, tu madre, llamaron, no sé quién, a los suecos para pedirle a los suecos que le quitaran la ayuda que recibía el Movimiento Cristiano Liberación, que en este momento y desde hace muchos años no recibe nada, por tu culpa, porque todo se viró hacia ti, todas las cámaras se enfocaron hacia ti y hacia tu movimiento Cuba Decide, que hasta ahora no ha hecho nada, ni ha logrado nada. Bueno, se ha vuelto a interrumpir el video porque ha entrado otra llamada, ¿no? Bueno, yo quisiera saber, yo quisiera que se aclarara bien si esto es verdad, si ustedes le dijeron, los suecos también debieran aclararlo, pero ya sabemos que los suecos, desde el asesinato de tu padre, pues siguen dormidos, ¿no? En ese sueño eterno del Aaron Modik, ¿no? Que no se despierta nunca ni se ha despertado nunca más, ¿no? Pero quisiéramos saber, el exilio necesita saber si esto es cierto o no, para entonces decir, bueno, disculpa, Payá Acevedo, disculpa, pero esto es lo que se está diciendo. Pero yo creo que tú tienes que salir y debatir y aclarar esto, puesto que se está exigiendo lo mismo a los otros, ¿no? Del mismo modo que se tiene que decir, aclarar esas casas que se han comprado, que han comprado a nombre tuyo, de tu mamá, no sé, es lo que se dice. Yo pregunto, a nombre de tu tía Oria Acevedo, a nombre de, creo que un hermano, pero tus hermanos trabajan, es verdad, lo que tú nunca has hecho, porque a ti se te propuso un trabajo en tu especialidad de física y no lo aceptaste. No lo aceptaste porque, no sé por qué, es otra cosa que tú tendrías que aclarar, ¿no? Entonces, tú nunca debates, tú nunca respondes a nada de lo que se te pregunta por los proyectos, pero además de eso mientes constantemente porque le has dicho a una gran cantidad de periodistas, aquí por ejemplo a periodistas franceses, que yo lo he leído, que tú vives en Cuba. Lo has dicho en videos incluso, que tú vives en Cuba cuando tú ya no vives en Cuba. Tú vives fuera de Cuba y tú dijiste en una entrevista muy al inicio que nunca pedirías asilo político. No sé en qué habrá quedado eso, si por fin lo pediste o no, y qué relación tienes, cuál es tu estatus, ¿no? Si eres exiliada, si eres prestada a los Estados Unidos y volverás a Cuba. Creo que no te dejaron entrar y no puedes entrar, pero tú no vives en Cuba. Eso es una realidad, que no vives en Cuba. Además de traicionar al Movimiento Cristiano Liberación, creando un movimiento del que no has hecho ni la mitad de lo que ha hecho el Movimiento Cristiano Liberación, sin las ayudas que tú has recibido en todos estos años, ni la mitad, por supuesto, vaya, ni hablar
de lo que hizo tu padre, al que tú has convertido en tu padre y has dejado de ser la hija de, tu nombre ha tomado un nivel tal de importancia que cuando pones tu nombre en la red, sales primero tú a tu padre. Tendrías que explicar por qué. Hay una duda también muy, muy normal y de la que se habla mucho, que eso lo tendría que aclarar también la red latinoamericana, que se llama la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que era una red que ya existía cuando tú apareces en el panorama, con la fuerza que da que tu padre haya sido asesinado y tu amigo Harold Cepero haya sido asesinado, porque eso es lo único que te respalda a ti. Tú no tienes obra detrás, como en Cuba, como opositora. Lo que te respalda a ti es la muerte de tu padre, el asesinato de tu padre, el asesinato de Harold Cepero. Cuando apareces en el panorama con tu gracia, tu vocecita, que todos alabamos, yo misma dije muchas cosas lindas de ti, te entrevisté, escribí sobre ti, escribí sobre mi hija y tú todo eso lo has borrado. Incluso tú, cuando yo empecé a señalarte cosas, te fuiste a tratar de negociar, de manipular a mi ex marido para ponerlo a tu disposición. Eso es cosa que me llegó a mí. Eso lo tienen que aclarar los implicados. Y para que te hiciera un video o algo así, ¿no? Y también creo que con mi hija hiciste lo mismo. Eso lo tienen que aclarar. Yo eso no sé, pero eso es lo que me llegó a mí. Porque tú trabajas así. Tú trabajas tumbando gente. Tú eres exactamente lo mismo que criticaste de Yoani Sánchez aquí en mi casa. Tú eres peor o incluso que Yoani Sánchez y eres igual o tan peor que Mariela Castro y la tiranía. Me duele mucho decirlo por tu padre y por el Movimiento Cristiano Liberación, pero eso eres tú. Esa red latinoamericana que se llama Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, esa red existía, pero estaba muy apagada. Y la cogieron y te hicieron a ti presidente de la nada, para ponerla en el primer plano. Y ahí te consiguieron todas estas entrevistas que tú haces a nombre de Cuba, sin ser elegida por nadie democráticamente, no a nombre de Cuba Decide. No, tú siempre vas a nombre de Cuba y de los exiliados, sin que los exiliados podamos decir que no, que hay otros grupos opositores, que hay otros exiliados, que hay otros jóvenes que también tienen otras opiniones y otras maneras de afrontar lo que sería la libertad, la democracia, la verdad y el futuro de Cuba, con verdad y no con mentiras. Entonces te pusieron ese movimiento, esa red latinoamericana de jóvenes por la democracia en función tuya. Y en esa función tú has estado viajando el mundo entero sin justificar nada, sin decir de dónde sale ese dinero, estás recibiendo grant, ayudas de aquí y de allá, de todas partes del mundo, y tú no has justificado nada, ni explicas nada, pero además ni siquiera tienes un proyecto, porque ese proyecto del plebiscito es completamente un proyecto fallido, como son todos los proyectos que tú has presentado, que no han logrado absolutamente nada, como mentiste también cuando fuiste ahí a Cuba supuestamente a revisar, oh Dios mío, las elecciones en Cuba, la farsa de elecciones en Cuba, y llegaste a un buró allí de voto, entraste, te dejaron entrar, hiciste el paripé que hiciste, pero fue un solo buró de voto. Y ya por ese buró de voto, tú sacaste un resultado generalizado de lo que podría pasar en Cuba, y por supuesto fue también equivocado y fallido, pero le metiste el cuento a una gran cantidad de ignorantes, a toda esa gran cantidad de placentas y amebas ignorantes que te siguen y que siguen a Cuba Decide, ¿no? Entonces, y de gente muy infame que quiere ser famosa a costa de Cuba, como es el caso de Ana Olema,
que ha viajado a Cuba lo que le ha dado la gana, cuyo toda su periplo por América Latina se ha cuestionado en la página de Aldo Rosado Tuero, que ya yo he presentado varias veces, no tengo por qué detenerme en esto, ¿no? Pero son gente que quieren ser famosos a costa de Cuba sin hacer nada que haya valido la pena por Cuba, salvo mostrar que ellos son esas caritas nuevas, pero no hay ningún resultado. No hay esta denuncia que, por ejemplo, sí llegó al mundo entero porque ha sido traducido a una gran cantidad de idiomas. No a los 40 placentas y amebas que tienen como seguidores, no. Al mundo entero. ¿Ok? Una denuncia a la tiranía, así como otros libros y otros libros de otros escritores, Armando de Armas, José Abreu Felipe, Juan Abreu desde su blog, y con sus libros, y tantos, bueno, Levi Marrero, Lidia Cabrera, tantos escritores que han borrado, y artistas que ustedes han borrado con este grupito para estar todo el tiempo copando la información acerca de Cuba, ¿no? Entonces, te has convertido en esa vestal del gran, como le llamo yo. Tú tienes también esa cosa que se llama Fundación para la Democracia Panamericana, en la que eres la encargada principal y cosas así. Eso te ha permitido reunirte con una gran cantidad de presidentes y desde luego llegar a este señor Luis Almagro, del que se han dicho cosas relacionadas con tu persona numerosas. También silencio, hemos tenido que callar, no hemos podido preguntar, tú no has dado explicaciones, nadie ha salido, óigame, esto no es cierto, no es verdad, se está difamando sobre mi persona, como lo he dicho yo con escritos cuando se me ha acusado de algo que no ha sucedido. Usted callada, usted no dice nada, usted se encuentra en un pedestal que usted se cree que nunca va a caer de ahí arriba y que usted se lo merece todo, y está muy equivocada, pero usted tiene que responder a todas estas cosas, porque si usted, a través de unos voceros que usted se ha buscado, de muy infame calidad, usted está cuestionando a los demás, pues usted tiene que responder, porque usted está cuestionando a los demás y usted está situando a los demás en una posición de vulnerabilidad muy grande dentro de Cuba, como está haciendo con los integrantes de Estado de SAT, en esa misma posición de vulnerabilidad que hizo que la tiranía asesinara a su padre y asesinara a Harold Cepero y llevara a un español, bueno, su padre era español, y llevara a Ángel Carromero, un militante de un partido político en España, al encarcelamiento y la tortura. Del sueco no hablo, de Aron Módi, porque del sueco no sabemos nada, ni quién es, ni de dónde salió, ni para quién trabajaba. Entonces ahí me quedo. Eso lo tendrá que explicar en algún momento, ¿no? Entonces, usted exige a través de voceros que la gente enseñe sus impuestos, que la gente enseñe sus gastos. Usted ha hecho 30 viajes en un año a una gran cantidad de países en el mundo para hablar su discurso ya preparado, ya muy preparado, que es un discurso además muy flojo, muy flojo. Usted no explica nada, usted siempre está hablando además de Venezuela y Cuba porque a usted le conviene mucho que la tomen como la posibilidad de ser una especie de Juan Guaidó para Cuba, que usted no puede serlo, porque Cuba no necesita de un Juan Guaidó, ni necesita en estos momentos de una persona única que nos represente como usted está haciendo, porque ya eso lo hemos tenido durante muchos años y se ha llamado totalitarismo, y esa persona se llamó Fidel Castro, y usted lo que está haciendo es no tomando el legado de su padre. Usted se ha empinado, pisoteando el legado de su padre, al que usted traicionó como traicionó el Movimiento Cristiano Liberación, del que ya no se habla por hablar de usted y de su movimiento, a pesar de que hacen mucho más dentro y fuera de Cuba que usted con su movimiento, que son 4 descerebrados tratando de a cuál ser más famoso a causa de usando el dolor de Cuba. Usted lo que está haciendo es precisamente no pareciéndose a su padre, pareciéndose
a Fidel Castro. Nunca debate, nunca responde, no hay un proyecto de esta señora que pueda conducir a Cuba a la libertad, ni a un mínimo de nada en ese sentido, ¿no? Usted miente, como ya lo dije, la mayoría de las veces, y elige como títeres a quienes usa para que saquen a su favor y a su modo la causa de la libertad de Cuba, pero siempre a su favor. ¿Alguien le prepara esos discursos o usted misma? Yo creo que usted tiene posibilidades para hacerlo, porque una vez me dio una entrevista por escrito. Yo no sé si la respondió usted o alguien en su lugar, pero yo creo que usted debería evolucionar y no involucionar. Pero usted no puede evolucionar haciendo publicidades para una peluquería de cuarta categoría en Miami. Usted no puede evolucionar haciendo las cosas que usted hace constantemente, reuniéndose con un personaje que fue cocainómano en Cuba, y las pruebas están ahí con fotos, como fue el caso de Danilo Maldonado, con el que usted hizo un video en la esquina de la rampa frente al cine Yara, un personaje muy controversial, un personaje que lo único que hizo en Cuba fue pintar a dos puerquitos con el nombre de Raúl y Fidel, y ya por eso, pues claro, lo llevaron a la cárcel, se hizo todo un escándalo. Incluso hoy la hermana de ese señor saca un escrito en Facebook pidiéndole disculpas. Ayler lo ha sacado en su página, pidiéndole disculpas a Rodiles, porque ella está muy agradecida de lo que hizo Estado de SAT y de lo que hizo Antonio Rodiles por su hermano, lo que usted no hizo, porque usted lo único que hizo fue pegarse a este señor, pobre desgraciado, porque yo tengo mucha pena por los drogadictos, para atraerse a una víctima, una víctima del castrismo, a su movimiento, a Cuba Decide, ¿no? Entonces usted se ha rodeado de este tipo de personajes, además que fue llevado a la cárcel en Estados Unidos por acoso y maltrato, creo, si no fue así, pero acoso sí estoy segura, a la madre de su hija, ¿no? O a la que era su pareja en ese momento. Estuvo, creo que 1 año encarcelado, eso no sé cómo habrá terminado, porque de todo esto también hay que callarse. No se puede decir, nadie explica nada, él no se siente, dice, esto fue lo que pasó, yo quiero que lo sepan, no, todo es esconder toda la basura que ustedes hacen, toda la mierda que tienen encima, y toda esa mierda que ustedes tienen encima pretenden tirársela a los demás que no tienen la mierda que tú tienes encima y que tienen los que están rodeados de ti, rodeados que te rodean, ¿no? Y con los que tú has puesto en muchos casos en peligro a dirigentes internacionales, porque a la presidenta de Bolivia, de lo que tú te estás arrogando ahora, incluso de haber logrado sacar a los médicos cubanos de Bolivia, cosa que hizo esa presidenta, la hizo ella, no tú. Este tipo de personaje, dudo yo que esa presidenta de Bolivia sepa que está en combinación contigo y con tu proyecto, no de político, porque tú no tienes proyecto político, de vida, ¿ok? Entonces, que me digas cuál es tu proyecto político, porque mira, proyecto político es el que tiene el Movimiento Cristiano Liberación, proyecto político es el que tiene Estado de SAT, proyecto político es el que tienen mucha gente en el exilio. Yo misma escribí un proyecto político para una Cuba futura, que yo le he puesto a disposición de grupos del exilio y grupos de Cuba, y ahí está. Usted no ha escrito absolutamente nada, ni usted propone absolutamente nada, como no sea esa tienda online para ganar dinero vendiendo merolicos y cosas que le llaman merolicas a uno, pero usted que sí vende cosas en esa tienda online con el nombre de Cuba y jugando con la libertad de Cuba, de usted no lo dicen. Y sin embargo, usted lleva mucho tiempo vendiendo merolicos a costa del dolor de Cuba en esa tienda online de Cuba Decide que usted tiene. Entonces,
Sí, las ayudas, los grants de la USAID, como dije al principio, no son cuestionables, son legales, pero lo que no es legal es que ustedes no muestren, como ustedes están exigiendo a los demás y sacando además, eso no es legal. ¿Por qué ustedes no sacan sus papeles? ¿Y por qué ustedes no dan su información de los logros, eso que ustedes dicen, que no hay ninguno? Del barco no se sabe nada. El barco es un barco fantasma, es un barco. Y además, la idea del barco es muy desacertada. La idea de la ayuda, después de haber pedido un parón, la idea de la ayuda ya es muy desacertada, porque la idea de la ayuda, de la donación, llega en el momento en que Díaz-Canel está pidiendo donaciones para Cuba. Y ustedes se la ofrecen. Es muy desacertada. Pero ¿saben lo que es más desacertado? De manera simbólica, el barco mismo. Porque ya de barcos que llegaron a Cuba a destrozar Cuba, estamos hartos, como fue el Granma. ¿Esto es el Granma 2 o qué? ¿Esto qué es? ¿Qué significa el barco? ¿Por qué tanta importancia a un barco que lo que lleva son 4 latas y 4 cosas que no van a alcanzar a toda la población cubana? Están engañando además al pueblo cubano, engañándolos. Saben que no van a poder. ¿En qué ha parado esto? Explíquenme cómo. Muestren otra vez los papeles que no han mostrado, porque nosotros hace rato que estamos pidiendo que ustedes muestren la documentación del barco, cómo van a entrar ese barco, si es que entró o no entró, todo. Y ustedes lo que hacen es sacar papeles de otra persona que no tiene nada que ver con esto, para desviar la atención sobre lo que realmente se le está pidiendo a ustedes, que no hace, que usted no hace. Rosa María P. Acevedo. Muestre todos esos papeles, pero muestre además todos los papeles, justificaciones de viajes, cuánto han costado esos viajes, si usted ha viajado en primera clase, con qué usted ha pagado esas casas, con qué usted ha hecho. Todo eso muéstralo, porque usted no tendría que hacerlo si usted no fuera la líder primordial que hoy es, la que todo el mundo parece escoger, sin contar con otros opositores, sin contar con el exilio cubano, y que siempre usted se arroga sin tener el derecho, porque a usted nadie la eligió democráticamente, y usted no representa a Cuba. Usted es una parte ínfima representativa de Cuba. Pero usted ni siquiera representa, por ejemplo, el legado de su padre, porque usted traicionó y renegó de ese legado. Movimiento Cristiano Liberación se llama, existe y todavía hace una gran cantidad de cosas fuera y dentro de Cuba. Y no tienen por qué enseñarlo ni demostrarlo, porque los logros más efectivos son a veces los que no se ven, señora. No hay que armar show ni grandes espectáculos para engañar a los 4 ceborucos, esos que lo siguen ustedes, que son peores que aquella gente que se paraba a aplaudir como descerebrados en la tribuna antiimperialista de Castro I. Exactamente lo mismo o peores. Gente de muy baja calidad, de ninguna inteligencia, gente muy, además, poco informada, ignorante, calumniosa y difamadora, como de los que usted se reúne para usted hacer lo mismo, pero escoltada, respaldada, escondida detrás de los que son sus voceros. Bueno, que usted exija que se unan a sus proyectos de pacotilla, que no han dado ningún logro ni han mostrado nada, en torno a su persona, solo habla de que usted no sirve para ser la líder que en este momento Cuba necesita, que es una líder que tiene que ponerse en función de Cuba y no Cuba en función de usted, como dijo Martí, no pedestal ni ahora no pedestal, ¿no? Entonces, ¿por qué no responde usted cuando se le pregunta? ¿Por qué no cuenta si haciendo publicidades de peluquería y con una tienda online en el que usa usted para sus ventas el nombre de Cuba, gana usted y en qué invierte con transparencia esas ganancias?
Y como usted no está actuando como empresaria capitalista, sino como una señora representante de una ONG socialista, porque eso es lo que es Su Cuba Decide, la manera de cómo se comporta es eso, su movimiento, su ONG, que no está registrado, además está registrada por otras cosas en Perú, pero ya eso se averiguará con tiempo. Pero antes de que se averigüe como debe ser, usted tiene que decirlo. En Bolivia y no sé qué otro lugar. Dígalo usted. A usted le corresponde decirlo. Pues usted está usando a este Cuba Inc. para su beneficio, para usted, siempre, por supuesto, viviendo fuera de Cuba, al igual que Mariela Castro, y que la tiranía poniendo su persona en ese pedestal que a usted no le corresponde, porque ese pedestal es para Cuba, ese pedestal no le corresponde a nadie. Y usted, además de eso, cuando ve que hay un peligro para su persona y para todo lo que usted está amasando, ya sea en publicidad, fama, y todo lo que usted está amasando para usted y no para Cuba, usted inmediatamente echa mano, como mismo hace Mariela Castro, de su apellido, de un abolengo que usted tiene, que pertenecía a su padre y al Movimiento Cristiano Liberación, y usted lo reduce mezquinamente a su entorno, ensuciando ese legado con toda esa partida de drogadictos, gente de muy baja estofa, gente muy dudosa, de muy baja calidad, que se dicen llamar artistas y que no tienen absolutamente nada que ver con el arte, porque no han hecho nada relacionado con el arte. Mucha invención, mucha mentira sí que hay, ¿no? Y mucha copia, mucha copia. Entonces, usted se pone por detrás de todo esto y le hace creer a todos estos ingenuos algunos, otros ya dejaron de ser ingenuos para convertirse en cómplices al servicio de esta infamia que por supuesto su padre no hubiera permitido de estar vivo, ¿no? Usted no tiene transparencia ninguna de la cara. Yo exijo que todas estas organizaciones de las que tanto se ha hablado, de las que tanto se ha dicho, que ganan esto, millones por aquí, millones para por allá, pues que por fin se les muestra al exilio, porque todos somos contribuyentes. Se les muestra al exilio, no solo porque usted contribuya, porque hay gente que no puede hacerlo, que no tiene trabajo, pero que es exiliado, que se le demuestre y se le muestre en qué se ha invertido todas esas ayudas, todos esos dineros, todos esos viajes. Muestren la verdad. Todo esto que se duda de usted, confírmenlo. Es mentira, es falso. Confírmenlo. Hay que exigirlo, yo particularmente lo he exigido y por eso hice esa carta al presidente Donald Trump y al vicepresidente Mike Pence, porque ustedes llegan muy lejos. Tú llegaste a Mike Pence y tú te vendiste como la única solución al gobierno norteamericano y te has vendido a Marco Rubio como la única solución al gobierno norteamericano para Cuba. Y eso es injusto para la gran cantidad de opositores que están dentro de Cuba poniendo el pellejo a lo que tú estás exponiendo con tu actuación y la actuación de tus adláteres, como mismo a lo mismo que le hicieron a tu padre, al asesinato no solo político, real y físico. Entonces, muestren lo que se les está exigiendo, muestren lo que han logrado ustedes, porque ustedes están preguntando qué es lo que hemos logrado nosotros. Bueno, yo logré aquí que se supiera quiénes eran las damas de blanco. Berta Soler jamás me ha escrito una palabra sobre eso. Laura sí, porque Laura era una amiga que yo conocía
desde mucho antes, desde que nos conocimos en casa de Fidelio Ponce de León, Poncito, el hijo de Fidelio Ponce de León, el gran pintor. Entonces, demuestren, señores, lo que ustedes hicieron. Yo he dado a conocer con mis libros, esto, mira, un periodo de lo que fueron los años 70 en Cuba con la juventud, las persecuciones, pero además de eso, un periodo importantísimo sobre la historia de Cuba y la figura de Fulgencio Batista acaba de salir. Dicen que yo hace mucho tiempo que no publico libros, pero qué ignorantes son, por favor. Miren a quién está dedicado este libro. Miren, como les mostré ya en una ocasión, a Cuba, la memoria de mis amigos Fulgencio Rubén Batista Godínez, Papo, y Roberto Fernández Miranda, a mi querido Roberto Batista Fernández, a sus hermanos e hijos, a la familia Batista, a Cuba, a los cubanos. Miren qué trabajo que ustedes nunca han hecho por Cuba. Un libro además publicado en inglés, otra novela, una más publicada en inglés en Estados Unidos. ¿Ok? Y ustedes se reducen todo a la infamia, a la delación, porque ustedes son delatores, a la infamia, a la delación, a la humillación y a la mentira. Eso era lo que tenía que decir primero a Rosa María P. Acevedo, a todos esos integrantes de Cuba Decide, a todo ese grupito de su entorno, y a todos los cubanos y a Cuba. Porque a mí Cuba, la Cuba que yo quiero, que es la Cuba de la verdad, de la libertad y de la democracia, no puede ser la Cuba donde una sola persona se vuelva a imponer, como mismo se impuso Fidel Castro, asesinando moralmente, linchando moralmente a otros opositores y mostrando sobre otros opositores lo que ellos mismos no muestran ni enseñan y tienen muy escondido, porque saben ellos única y exclusivamente que no lo han hecho bien y que no lo están haciendo bien. Entonces, muchas gracias. Este es mi derecho. Este es mi derecho como cubana, como ciudadana del mundo, como escritora, como periodista, como artista y como luchadora incesante durante muchísimos años por la libertad de mi país cuando ninguno de ustedes existía en el panorama que estamos viendo ahora, que es muy lamentable, muy sucio y muy poco beneficioso, por no decir para nada beneficioso para la libertad de Cuba. Muchas gracias. Pero una cosita que se me olvidaba muy importante, Rosa María P. Acevedo. Se ha dicho, se ha comentado, ya que ustedes están comentando y diciendo, ¿no?, de otras personas, de mí misma, que la seguridad del Estado te tiene un video, es algo que debieras salir a explicar, que debiera salir porque se ha dicho y nosotros nos hemos callado por ti, por todo lo que significaba que fueras la hija de Osvaldo Payá Sardiñas y que fueras la hija del líder del Movimiento Cristiano Liberación. Nos hemos callado por eso, todo por la unión, ¿no?, con todo lo que se nos ha pedido que nos callemos, ¿no? Pero ahora, como ustedes están sacando tantas cosas, pues es el momento que tú digas, que tú cuentes si es verdad que tal como se ha dicho, no lo ha dicho en este caso la seguridad del Estado, lo han dicho gente cercana al entorno de Giovanni Sánchez, al entorno de Orlando Luis Pardo Lazo, el que fue tu marido, que sí es cierto que la seguridad del Estado te tiene un video tomado en un baño de la Embajada de Canadá cuando recién tu padre había muerto en Cuba, haciendo el amor desenfrenadamente con Orlando Luis Pardo Lazo.
Queremos saberlo, porque ya que ustedes sacan y mienten y difaman diciendo que si orgías aquí, orgías allá, bueno, ¿qué hay de esa orgía? En el baño de la Embajada de Canadá, según la seguridad del Estado, que le ha comentado alguien del entorno de los Joanny Sánchez y toda esa oposición dentro de Cuba al exilio, y que el exilio ha callado por la memoria de tu padre y por el Movimiento Cristiano Liberación y el inmenso prestigio y el inmenso legado que tienen y que dejó tu padre.